unas charlas de lujo, yo no digo mesas, mire, son charlas de lujo. Va a estar César Gutiérrez Pliego, que no ha llegado, que ya sabes, es un abogado especialista en derecho penal, en derecho militar y especialista en seguridad nacional. Pero antes ya tenemos a Pepe Reveles, que sabe que Pepe es un reportero de experiencia, 50 años, y tiene una memoria increíble y conoce temas de narcotráfico como nadie en este país. La verdad, yo de pronto digo, conozco, pero cuando escucho a Pepe, entonces mejor me retiro y digo, aquí está Pepe, mejor invítenme a participar con él y yo voy complementando. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto saludarte, Pepe. Mira, tenemos un buen de temas ahí en la mesa. Así que, ¿qué te parece si empezamos contigo y luego ya sumamos a César en cuanto llegue? ¿Cómo ves? Estamos a la orden, a la hora que gustes, Paco. ¿Qué te parece? Pepe, estamos a 3 días, ya no hay para atrás. Ahora sí, la decisión hay que tomarla prácticamente ya del inicio formal de las campañas presidenciales. ¿Qué impacto tendrán textos como los de The Wall Street Journal, de The New York Times en la campaña presidencial? Yo digo, ciertamente, mira, no van a votar ahí y hay un ambiente muy embarrecido, pero ¿cuánto puede pesar? ¿Verdad? Me pregunto, mira, ¿qué te parece? Le damos la bienvenida a César y empezamos juntos. El licenciado ya te había presentado, pero ya llegaste y aquí está con nosotros para que empecemos juntos. César Gutiérrez Pliego, ya sabe usted, es un abogado especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional. ¿Cómo estás, abogado? Gusto. Mira, nos alcanzaste y llegaste safe, dirían en béisbol. No, al contrario, es un placer estar con ustedes, Paco, Pepe. Un saludo y aquí estamos a la orden. Pues, ¿qué les parece si empezamos con este tema para ayudarnos? Estamos a 3 días, Pepe, del inicio de las campañas formales presidenciales. ¿Qué impacto pueden tener textos como los que se publican en Wall Street Journal, New York Times, más allá de lo anecdótico, de que sean falsos o verdaderos? ¿Qué impacto pueden tener en México en estas elecciones? La impresión de que van a tener impacto en quien quiere recibir ese impacto. O sea, no es una cosa de que objetivamente vayan a tener influencia o no vayan a tener influencia. La gente ya está predispuesta a creer, hay un sector de la población predispuesto a creer todo lo que le digan. Todo lo malo que le digan del actual gobierno está correcto. Es decir, si estuvo el narco metido en el 2006, según los datos de Tim Golden y Anabel Hernández en Deutsche Welle y en ProPublica, bueno, pues entonces lo creen en el 2006. Si creen que Carlos Loret, en esta entrevista que hizo a un traficante guerrerense, Celso Ortega Jiménez, también dice que recibieron dinero de los Zetas. Bueno, el primero del cártel de Sinaloa. En el segundo caso, estamos hablando del cártel de los Zetas, ¿no? Que habría ordenado, ni más ni menos que uno de los líderes, el Z42, que es Oscar Omar Trevillo Morales, que habría ordenado pues ayudar a la misma campaña. Entonces resulta que recibía dinero de varios grupos delincuenciales, ¿no? O nos vamos con lo que dice el New York Times, ¿no? De supuestos nexos de personas allegadas a Andrés Manuel López Obrador en el 2018. De todas maneras, se están rescatando asuntos viejos que no terminan de desmentirse por parte de la autoridad, aunque desautoriza que se esté haciendo alguna investigación en contra del presidente de México, ni ahora ni antes, o si se hizo antes se suspendió y simplemente ya no se siguió haciendo. Pero yo lo que digo es que la gente que quiere tomarlo como cierto, como la verdad revelada, así lo va a creer. No hay vuelta de hoja. Y quienes están convencidos de que hay una campaña que tiene que ver
con pues el periodo en el que estamos por entrar, dentro de unas horas en el periodo electoral, pues lo va a creer también de esa manera, ¿no? Que la situación se está dando por esta coyuntura exactamente, porque la coyuntura electoral no solamente toca a México, toca también a Estados Unidos, donde este año también hay elecciones, de tal manera que es una doble razón por la que se quiere difundir este tipo de pues, versiones de presuntas investigaciones que no han llegado a una conclusión certera, puesto que no se están exhibiendo pruebas, no se están exhibiendo videos que amenazaron con dar a conocer de los hijos de Andrés Manuel recibiendo dinero, etcétera, etcétera. Todo esto está en veremos, está afirmado por periodistas. Como decías, Paco, no vamos a juzgar qué tan bien o qué tan mal hicieron en creer estas versiones los periodistas, pero sí podemos ver que no están las pruebas contundentes de que esto haya llegado a un término de acusación formal o de prosecución de una investigación que involucrara a un presidente mexicano. Licenciado, como que de pronto me da la impresión de que llegamos a un punto muerto en el que el periodismo, la comunicación, la información en cualquiera de sus niveles se va a convertir o está convertida en una cuestión de fe, ¿no? Más que presentar hechos, documentos, pruebas de que alguien está haciendo algo mal, como que es una cuestión de fe. Ahora, voy a creer en César Gutiérrez Pliego porque lo dice, o voy a creer en Pepe Rebeles porque lo dice, pero sin presentar nada de pruebas, como que ya es una cuestión de fe, ¿no, licenciado? Fíjate, Paco, cuando nosotros escuchamos que a uno de los periodistas ultraderechistas sale a decir que lo importante no es la verdad, desde ahí nos damos cuenta de la línea editorial que se está manejando. Pero voy todavía más allá. Lo que pasa es que es la primera vez en estos tiempos modernos en que tenemos la oportunidad de confrontar los datos. Yo te lo puedo decir por experiencia personal, y Pepe conoce bien el caso. En el asunto de mi señor padre, hay toda una historia alrededor contraria a lo que existe en la causa penal. Se hablaron de dinero, millones de dólares, propiedades, situaciones que no existen ni siquiera en la causa penal, pero que no teníamos nosotros los medios para poder combatir toda la desinformación que se llevó a cabo. Al día de hoy la gente, por supuesto, está muchísimo más politizada y le gusta ir. Yo puedo llegar y decirles, yo, César Gutiérrez, aseguro esto, o a lo mejor vemos a un Pepe Rebeles que dice, yo aseguro esto, pero damos los datos en donde la gente puede ir y verificar la información. Aquí es muy claro, hay un gran número de mexicanos que están en contra de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador en específico, y todos ellos a lo mejor van a querer creer la información con todo, y que es información que más allá de que se difunde y no se muestra una sola prueba, ni siquiera tiene coherencia con lo que se dice. Tú no puedes decir que en el año 2006 los Zetas eran un cartel cuando eran el brazo armado del cartel del Golfo. O sea, son cosas completamente distintas y que no operaban como un cartel, sino como un brazo armado. Y todavía hablar de que el Z-42 supuestamente apoyó cuando el Z-42 en aquel entonces de haber tenido 21, 22 años, y que supuestamente era el encargado de mandar el dinero para el estado de Guerrero, pues tampoco tiene ninguna lógica, porque él no fue líder de los Zetas hasta después del año 2011. Porque recordemos que en ese entonces todavía estaba Ociel Cárdenas Guillén, y Ociel Cárdenas Guillén era quien seguía teniendo el control del cártel del Golfo, y los Zetas le seguían siendo leales a él. Pero más allá de toda esta desinformación que se lleva a cabo, por supuesto está pues el crear una teoría, y incluso en la columna que yo escribí el día de hoy hablo sobre un golpe de estado blando y de cuáles son las etapas que se conforman para que se pueda dar este golpe de estado blando. Y explico cómo pues las evidencias están más que a la vista, y que tenemos que recordar lo que ya pasó en Bolivia, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Brasil y en algunos otros países latinoamericanos, en cómo desde los años 60 y 70 la misma CIA utilizaba algunos periodistas norteamericanos y medios de comunicación para filtrar cierta información que fuera retomado por parte de periodistas locales. Y ahora estamos viendo también otro hecho, que es el lawfare, que es utilizar a las mismas instituciones de los países. ¿Para qué? Para crear un conflicto interno.
Ese conflicto interno lo hemos estado viendo. ¿En qué sentido? Pues la forma en cuando habíamos visto que un periodista como López Dóriga saliera abiertamente a retar al presidente de la República, cuando nosotros vemos a personajes como Azucena Uresti, donde ella hace un cambio de plataforma o de medio de comunicación, pero acusa que hay censura cuando la realidad es que hubo una mejor oferta de trabajo y que incluso fue desmentida por Oscar Mario Beteta, quien dice, bueno, yo salgo porque mi espacio va a ser utilizado ahora por Azucena y yo me voy a otro espacio en el Heraldo, Radio Heraldo y Heraldo TV. Pero cuando nosotros vemos que lo importante es crear una narrativa, pues como lo dice el buen Pepe, cada quien va a creer lo que quiera creer, porque incluso vemos personajes que cuando les dicen que el artículo 139 de la Constitución, que no existe, supuestamente va a atentar en contra de la propiedad privada, pues desde ahí nos damos cuenta que la gente no le interesa ni siquiera ir a verificar que el hecho que le están confiando o que le están comentando por medio de mensajes de WhatsApp, por medio de cadenas de diferentes redes sociales sea real. Simple y sencillamente van a creer lo que quieran creer. Por eso es importante que las propuestas que se hagan, que el trabajo que se realice sea muy puntual, porque ya pudimos ver que lo que la derecha está haciendo, y es una realidad, es una guerra sucia, una guerra híbrida, y que estamos viendo un golpe de Estado blando, que aparte no es curioso, o sea, no es casualidad que hubiera existido filtración a 3 diferentes medios para que sacaran la misma noticia, que además se sabe, no tuvo mayor repercusión en el ámbito jurídico, pero la intención era crear esa percepción y utilizar entonces sí a medios locales, por medio de periodistas locales, para inflar todavía más ese dato, y nosotros veamos en las redes sociales todas estas tendencias, ¿no? Como narcopresidente 1, narcopresidente 2 y así, porque lo importante es dejarlo como una tendencia para que el mexicano piense realmente, efectivamente, el gobierno de México por medio del presidente tiene nexos con el narcotráfico, porque lo que están tratando de hacer al saber que no van a poder competir en las elecciones es que las elecciones posteriormente a que se dé el triunfo de la candidata, en este caso de la doctora Claudia Sheinbaum, tratar de impugnarla. Creo que esa es la intención que están haciendo para que existe injerencia extranjera, en específico del gobierno de los Estados Unidos y de la OEA. Licenciado, tiene razón. Estados Unidos ha intervenido, él decía Bolivia, Perú, Brasil, pero sí, también teníamos Argentina, Chile, Panamá. Estados Unidos es una máquina de fabricar, o una máquina para fabricar golpes de Estado, y en América Latina tenemos la experiencia, y si aquí no ha habido es porque, recuerden, nada más 4 presidentes fueron comprados por la CIA como informantes, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, hasta llegar a José López Portillo y luego otros personajes importantes de la política mexicana. Pero la pregunta entonces, Pepe, es, ¿habría condiciones para una especie de golpe blando o sembrar toda esta narrativa para que una vez que pasen las elecciones, impugnar el triunfo y ganar en la mesa, o que se repita el proceso? Creo que va a haber una mezcla de todo. Esto que tú estás diciendo es una posibilidad. Que el elemento que ahora se está manejando de manera muy escandalosa en los medios pudiera ser empleado como pretexto para decir que la elección estuvo amañada o estuvo avalada con dinero del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Se podría llegar a ese extremo. Creo que no tendría mayor credibilidad en la sociedad una acusación de ese tipo, pero eso no quiere decir que no lo puedan intentar. Por supuesto que lo pueden intentar, porque de eso se trata. En una impugnación que ya se está viendo desde hoy, la posibilidad de la impugnación, porque están calculando que no van a alcanzar la cantidad suficiente de votos como para ganar la presidencia, ya están pensando en la impugnación. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, bueno, nosotros ganamos la elección y nos la están escamoteando, ¿no? Es decir, es como una inconformidad adelantada antes de que siquiera empiece la campaña,
no antes de que ocurran las elecciones de las urnas, sino antes de que empiece la campaña, ¿no? Entonces creo yo que el terreno está abonado para que estas cosas ocurran. Súmale a esto, el tema de la violencia. Hoy la nota principal del diario Reforma se refiere al asesinato de 14, por lo menos 14 presidentes municipales y otros alcaldes y gente relacionada con gobiernos locales que ha sido victimada en solo 57 días que van del año. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos, no gusta decir esto, no me gusta decir esto, pero que estamos en vísperas de un incremento de la violencia con el tema electoral. Es decir, tomando como pretexto el tema electoral, seguramente se va a ejercer mucha violencia en contra de aspirantes. Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión en este mismo espacio, como ahora la delincuencia organizada o los grupos de poder fáctico se dan el lujo de decir este sí va, este no va, y vetar a quien no les conviene porque no han llegado a un arreglo con él, y sacarlo de la jugada, bajarlo, como se dice coloquialmente, bajarlo de la elección, que ya no participe, que renuncie por sí mismo antes de ser víctima de algún atentado, de algún ataque por parte de la delincuencia organizada o de los poderes fácticos, los cacicazgos tradicionales que ahora se pueden llamar criminalidad organizada. Ellos podrán ser amenazados de manera muy cercana, perseguidos, secuestrados, como ahora se intentó secuestrar a un alcalde de Taxco, cómo se está dando este fenómeno antes de que empiecen las elecciones y que seguramente se va a incrementar ya en pleno periodo electoral. Eso a mí me parece lo más grave, porque no está anunciando cosas buenas para este país. Abogado, sí, mire, esa es la nota de Reforma. Arrecian crímenes contra políticos, van 14 asesinados en 57 días. ¿Cómo combatir este tipo de información que, bueno, tiene un cierto sesgo porque son algunas comunidades muy alejadas, algunas zonas en las que sí tenemos que reconocer que ellos tienen presencia, Tierra Caliente, por ejemplo, algunas partes de Michoacán, Estado México y Guerrero? ¿Cómo combatimos esto, licenciado? Mira, con todo respeto, Paco, creo que ahí es responsabilidad de los institutos estatales electorales en coordinación con el INE, los cuales en teoría ya habían acordado con la Guardia Nacional y con las policías estatales en todos aquellos candidatos en que tuvieran el riesgo sobre cualquiera pues del proselitismo político que tenían que realizar, se llevaría a cabo el proceso para que estas personas pudieran tener por lo menos un grupo de ayudantes o de escoltas para poder estar con ellos. La situación viene en que a lo mejor muchos de ellos ni siquiera hicieron la solicitud porque desconocían que podía pasar esta situación. Y creo que tenemos que ser claros. Mira, ya hay un ejemplo. Yo siempre he dicho que la comunicación es la base del conocimiento para que la gente pueda entender de qué se trata, ¿no? Y espacios como este sirven mucho para que la gente se pueda informar. Y a lo que me refiero es, por supuesto, que si nosotros vemos que la Reforma sale y da una noticia con un sesgo, por supuesto, con la intención de hacer creer que en todo el Estado mexicano no existen las condiciones para poder llevar a cabo de forma abierta las elecciones, pues por supuesto que tendría que ser la misma autoridad estatal y la federal la que salga y diga, en estos casos aislados están pasando estas situaciones, entendiendo que no debería pasar uno solo, ¿no? Pero también hay que saber que el Estado mexicano puede responder a una solicitud. Si hubo una solicitud y por parte del Estado mexicano no hubo una respuesta, entonces sí se puede señalar. Pero recordando también que incluso en este momento, aunque ya son candidatos, las campañas se iniciarían hasta el 1 de marzo. ¿Por qué? Porque así están las leyes electorales y es la forma como se determinó que se tenía que llevar a cabo.
Entonces, creo que sí es una responsabilidad compartida, tanto de los estados, así como de la federación, y que incluso tenemos que ser muy claros. Se tiene que salir y explicar, que la gente conozca y darle difusión a esa información. ¿Por qué siempre los medios de comunicación hegemónicos habían tenido el control sobre la verdad de la información? Pues porque eran los únicos que la publicaban. Gracias a que ahora ya existen espacios independientes como este, se le puede hacer del conocimiento a la gente. Entendamos, hasta el 1 de marzo inician, ¿no?, las campañas como tal, aunque en este momento ya tengan el registro como candidatos. Y se tienen que hacer las solicitudes por parte de los candidatos, donde ellos puedan considerar que existe riesgo a poder realizar el ejercicio político de una campaña en contra de su integridad física o de su vida, ¿no? Entonces creo que esa es la forma como podríamos ser muy claros, y creo que también es una obligación de la autoridad el salir y explicarlo, porque muchas veces la gente se queda única y exclusivamente con la noticia, y al escuchar la noticia, que es lo primero que viene, pues, con todo respeto, pues tiene que ver con esta misma línea editorial que manejan, en donde el crimen organizado está involucrado de forma directa en las elecciones del país, y por lo mismo pues es el crimen organizado quien va a terminar decidiendo que va a ganar. ¿Por qué? Porque sabe la oposición que no tiene oportunidad a nivel federal y en muchísimas de las entidades federativas del país, o sea, estados de la República. Entonces está tratando de hacer creer que es el narcotráfico quien va a salir realmente a votar, y por eso manejan estas tendencias. Si ustedes lo analizan, pues todo tiene que ver con una misma línea editorial para hacerle creer a la gente de, pues es que no es necesario ni siquiera que salgan a votar, porque de todas maneras salen a votar, no importa, porque el narcotráfico es quien va a decidir las elecciones. Entonces creo que sí es muy importante que salgan a ser muy específicos, que hablen, que tengan la oportunidad de utilizar los espacios, y no nada más que se queden en los boletines, porque es un problema. A lo mejor hay personas como los que estamos aquí presentes que nos interesa el tema, pero ¿qué pasa con todos esos espacios en donde no les interesa el tema y no lo comparten? Entonces creo que es importante que toda la desinformación que está llevando a cabo aquellas personas que tengamos compromiso social, pues por lo menos salgamos a tratar de explicar a la gente para que conozcan y sepan qué está sucediendo. Es cierto, mire, pero además hay que decirlo, es una elección histórica fundamental, porque van a participar son 2,000 cargos, pero como 4,000 personas. 4,000 personas en todo el país prácticamente. Recuerde, 8 gobernadores, el jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente de la República, 300 diputados federales de mayoría, 64 senadores, el resto que viene son de representación proporcional. En el caso de diputados, senadores son una mezcla entre representación proporcional y primera minoría, que yo siempre digo, eso es una locura, pero está como que muy el foco, como que nosotros sabemos muy bien a dónde está ese tipo de violencia, ¿no, Pepe? Sí, qué bueno que mencionas la importancia de la elección, porque lo que estamos hablando de amenazas a candidatos, de bajarlos de su posibilidad de lanzarse como tales, estamos hablando en los niveles locales, ¿no? En donde tal vez tomando como ejemplo el propio delincuente al que entrevista la gente de Latinus, Carlos de Mola, es un personaje local, ¿no? Que es hijo Celso Ortega, hijo del padre del mismo nombre, nada más que era Celso Ortega Rosas, ¿no? Junto con sus hermanos participan no nada más de la delincuencia organizada, sino de la política. Es decir, a lo que voy es precisamente que el asunto tiene que ver en la mezcla de la delincuencia organizada con la política. El hermano de este entrevistado es Bernardo Ortega, que ha tenido 4 veces acceso a una diputación y ha sido presidente municipal de Quechultenango, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de una disociación entre lo que es la actividad delincuencial
con la actividad política. Y curiosamente, en este caso, son gente que ha incluso jugado dentro del PRD. Entonces, por eso se habla de la contaminación que puede llegar de la violencia a estos niveles locales o regionales, no a nivel federal, como se quiera hacer creer, ¿no? Que toda la elección va a estar influenciada por dineros, digamos, ilegales del narcotráfico, etcétera. Se quiere hacer creer eso a la gente, pero lo dije yo al principio, ¿no? Lo va a creer quien lo quiera creer, nada más. No hay necesidad de argumentar nada porque todo lo tienen pensado, ya interiorizado quienes quieren creerlo de esa manera. Entonces, creo yo que sí, donde se mezcla delincuencia y política y van de la mano y lo han demostrado durante varios años, durante varios trienios, pues eso ahí sí se va a ver la mano negra de la delincuencia, pues votando previamente por los candidatos que ellos quieren. Y sí, mire, yo creo como Pepe, hay situaciones que están muy focalizadas. Yo estoy convencido de que en los cargos federales, los 300 diputados, los 64 senadores, los gobernadores, es muy difícil que el narcotráfico meta la mano, porque además hay un INE muy bien organizado, nos puede gustar o no, pero está organizado, sabe cómo llevar procesos electorales, y esos son muy visibles. Los que sufren verdaderamente son candidatos a presidentes municipales, por ejemplo, Tierra Caliente, algunos en Guerrero, Michoacán, en Oaxaca. Esos son los que sufren, pero yo no estoy tan seguro que pudiera desbordarse la violencia, sobre todo porque ya está ahí una alerta de las autoridades, pero licenciado, también, yo, mira, estaba leyendo tu artículo sobre el golpe de Estado blando. ¿Por qué no nos clarificas un poquito y que la gente entienda cuál es el proceso, cuáles son sus etapas y que vea lo que hemos visto hasta hoy todos nosotros, ¿cierto? Que además, déjeme, nada más antes, es En la Silla Rota, recuérdelo, hay que buscar al licenciado César Gutiérrez Priego. En la Silla Rota tiene una columna semanal y hoy explica ese golpe de Estado blando. ¿Por qué no nos platica, licenciado, por favor? Claro que sí. Mira, incluso empezamos la columna de forma muy sencilla, ¿no? Y explicamos que es un golpe de Estado blanco, el cual tiene una alta dosis de propaganda que habla sobre la inseguridad y la violencia, y que está enfocado para influir en la opinión pública y provocar menosprecio, en este caso, hacia el presidente de la República. Y les explico que consta de 5 pasos. Esos 5 pasos incluso están resumidos en su momento por parte de uno de los grandes intelectuales de los Estados Unidos, que incluso él explica, ¿no? Que este fenómeno de golpe de Estado blando contiene esta alta dosis que va enfocada hacia la opinión pública y que se lleva a cabo por parte de 5 puntos, ¿no? Gene Sharp nos lo explica, y él es el fundador de la escuela Albert Einstein, ¿no? En que se identifica en 5 fases este estado de golpe blando. La primera se lleva a cabo con acciones para generar y promocionar un clima de malestar, como denuncias de corrupción y promoción de intrigas. La segunda fase se procede a desarrollar en intensas campañas de defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, de los derechos humanos, acompañados de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. Digo, hasta ahorita parecería, para las personas que nos están viendo y escuchando, que ahí va, ¿no? Le estamos explicando lo que está sucediendo. La tercera fase se encuentra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas que amenazan a las instituciones. ¿Les suena el INE no se toca y todo este tipo de cuestiones? Ok. Cuarta, en este punto se llevan a cabo operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. ¿Les parece todas las resoluciones que hemos estado viendo de la Suprema Corte de Justicia, en donde dice que no se van a llevar a cabo ninguno de los cambios que en este caso el Ejecutivo y el Congreso habían propuesto? Y quinta, que es la fase final, tiene por objeto forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras para controlar a las instituciones, mientras se mantiene la presión en las calles,
Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. Esto nos lleva a detectar empresas y personajes políticos quienes utilizan la información de la coyuntura económica, política, social, para tergiversar con sus interpretaciones personales, dándole forma a este tipo de propaganda de que es un criterio válido, sin que se tome en cuenta la certeza jurídica de acuerdo con las leyes mexicanas y el buen ejercicio del Estado de Derecho, en donde debe prevalecer el interés público y social. Esta forma perversa de propaganda da cabida a la calumnia y perjuria. Y por último, me gustaría comentarles, ¿no? Recordemos que desde los años 60 se inició una operación denominada Sinsonte, que en inglés se llamó Operation Mockingbird. Es un programa de la Agencia Central de Investigaciones, que es la CIA, la cual se basa en manipular a los medios de comunicación con fines propagandistas. Esta operación de la agencia reclutó a destacados periodistas estadounidenses para una red de propaganda en contra de los gobiernos locales, utilizando medios nacionales y periodistas locales para dar mayor difusión a las noticias. ¿Les suena familiar? Entonces, le explico un poco a la gente cómo se da esta situación, cómo lo estamos viendo todos estos puntos. Acuérdense que los análisis se hacen con base en lo que nosotros vemos y analizamos, y hemos visto cómo se fueron llevando a cabo todos estos procesos. Y tomemos de referencia nuevamente Perú, Bolivia, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Argentina. Lo que han hecho es esta guerra híbrida en donde por medio de la propaganda lo que hacen es ir atacando la credibilidad de cada uno de los estados, viendo dónde están las deficiencias. En México, por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer que existe una deuda en cuanto a la seguridad pública. Entonces hay que hacer énfasis en que la violencia está desbordada, hay que hacer énfasis en esos temas. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Como bien lo dice Paco, el que quiera creer lo va a creer, pero es una realidad que existe esta situación, es una realidad que el mismo gobierno de los Estados Unidos ya salió a decir que ellos no están realizando ninguna investigación y que solamente hubo una investigación que se realizó en su momento en el año 2006 que no tenía ni pie ni cabeza y que por lo mismo fue cerrada. Pero voy todavía más allá. ¿Por qué no sacan todas las investigaciones que realizó en su momento el área de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y el área de inteligencia de la Marina Armada de México, donde en el año 2006, 2012 y 2018 le buscaron por todos lados a Andrés Manuel López Obrador con la intención de acusarlo públicamente? Mejor le inventaron el desafuero porque no encontraron nada. Entonces creo que sí tenemos que ser muy conscientes de lo que se está viviendo en el país, y por eso le hago un llamado a la gente para que no caigan, ¿no?, en toda esta guerra sucia que se está realizando, por supuesto entendiendo que hay cosas que se deben de mejorar en este gobierno, que hay todavía deudas que se tienen que pagar, como la inseguridad, ¿no?, pero que sí se está trabajando y que los índices lo estamos viendo. Entonces, que tengan cuidado con esta guerra que se está llevando a cabo en medios de comunicación, pero que va muchísimo más allá y que se ha ido apoderando tanto de partidos políticos también como poderes en nuestro país. Lo estamos viendo con el Poder Judicial y el claro desafío que está teniendo para con el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, creo que es importante que la gente, si tiene oportunidad, lea la columna. La explicamos de forma muy sencilla, pero creo que va a ser muy revelador para que vean que lo que está sucediendo está realmente pasando y que hay intereses extranjeros para atacar lo que van a hacer la democracia en nuestro país. Léala, por favor, recuerde, La Silla Rota. La silla rota, entonces ahí lo va a encontrar. Pero ya se nos pasó prácticamente una hora. Pepe, ¿con qué nos dejas? No le pregunto a dónde lo buscamos porque lo va a encontrar aquí cada martes, aquí en Sin Censura. Hay ocasiones que tiene trabajo, pero aquí lo va a encontrar. ¿Con qué nos dejas? ¿Cuáles son las reflexiones? Porque prácticamente el viernes, al primer minuto del viernes empiezan las campañas, Pepe. Creo que ahora más que nunca la ciudadanía tiene que pensar por sí misma, no dejarse supuestos analistas o periodistas, por muy famosos que sean, ¿no?, porque no están teniendo el cuidado de verificar sus fuentes y de verificar la lógica de sus acusaciones, y también no están siendo honestos al dar a conocer
que esas investigaciones ya no están ocurriendo, ya no ocurrieron porque se suspendieron, por ejemplo, ¿no? Y en ocasiones ni siquiera verificando las fechas. Me parece muy relevante lo que dijo hace rato el licenciado César Gutiérrez Priego respecto de la supuesta aportación de dinero del cártel de los Zetas en el 2006 a una campaña de Andrés Manuel López Obrador, cuando los Zetas no existían como cártel, que eran gente que estaba al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, pero que no eran un grupo delictivo por sí mismo, y que en esa época pues no tenían el mismo líder, el llamado Z42. En esa época era un chamaco que no tendría ni siquiera la capacidad ni económica ni operativa para estar enviando ese dinero y dando órdenes para que las cumpliera, ni más ni menos que un delincuente confeso, que es Celso Ortega Jiménez, que es el que le da la entrevista al Grupo Latinos. ¿Cómo darle credibilidad a un delincuente en activo? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué tomar ya no como referencia a la DEA, a la CIA, al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos en su conjunto, etcétera, etcétera, sino ya recibir una entrevista directa y darle toda la credibilidad y ponerlo como si fuera la verdad revelada, ¿no? Entonces, creo que la gente tiene que reflexionar, leer con mucho cuidado y entre líneas todo lo que se publique o todo lo que se difunda en audio, por ejemplo, ¿no? Para no caer en un juego perverso en el que lo único que se quiere hacer es adelantar que se va a tratar de una elección tramposa, con ayuda de la delincuencia organizada, y que eso es lo que va a llevar a una derrota anticipada de los actuales opositores, ¿no? Que están aceptando esa derrota anticipada, curiosamente. Entonces, creo que hay que leer entre líneas y textualmente lo que se publica para no caer, repito, en la repetición, en la simple reproducción de lo que se nos quiere vender como verdades oficiales que no lo son. Pues sí, de veras que tenemos que prestar mucha atención y hay que ver la mano negra de Estados Unidos, de algunos organismos de Estados Unidos gubernamentales, algunos no, la CIA, la DEA están ahí atrás, pero licenciado, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? Y yo de antemano a los dos les agradezco muchísimo como cada semana y un abrazo, pero ¿con qué nos dejas y a dónde te buscamos, licenciado? Pero pues antes que nada, como siempre, es un placer poder compartir el espacio con dos maestros como ustedes. La red social que más utilizo es X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPri. Hay algunas videocolumnas de opinión que subo a TikTok, en mi cuenta de César Gutiérrez Priego y en mi cuenta de YouTube. Y asimismo, todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota y los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y pues obviamente finalizo nada más con que la gente esté informada, que se den cuenta, ¿no?, de que el análisis se lleva a cabo con los hechos que están sucediendo respecto a lo que podemos analizar. El presidente de la República les puede caer bien o les puede caer mal, pero es ilógico que durante más de 20 años que lo investigaron absolutamente todos los días, le investigaron todo lo que existía, no le hayan encontrado absolutamente nada y que ahora por filtraciones aceptado por los mismos periodistas y los medios de comunicación hablen de una investigación que no tuvo elementos de prueba ni datos para que se pudieran corroborar, que lo acusan de narcotraficante. Más allá del cariño que le puedan tener del presidente de la República o no, lo importante son los hechos. Y creo que como mexicanos lo que estamos buscando es, tú puedes estar de acuerdo con la Cuarta Transformación o puedes no estar de acuerdo, pero todo lo que nos habían dicho de que íbamos a hacer Venezuela, de que el dólar iba a llegar a 35 pesos, de que iba a haber escasez de comida, de combustible,
no sucedió. Entonces, por lo menos el beneficio de la duda sí existe. Demos la oportunidad al segundo piso de la Cuarta Transformación, más allá de que todas aquellas personas que les haya tocado un hueso o no les haya tocado un hueso, quien está apoyando la Cuarta Transformación porque busca un hueso, entonces ya se equivocó, mejor se vaya al PRI, al PAN o al PRD, allá son los mismos de siempre. Aquí no, aquí lo importante es apoyar un proyecto. Los compañeros que se merecían a lo mejor que les dieran la oportunidad y no se los dieron, mi solidaridad con ellos, pero creo que lo más importante es el proyecto, por lo menos en mi caso personal, y agradecerles el espacio y a todas las personas que nos están viendo, mi querido Paco. Pues yo a los dos les agradezco mucho, Pepe, licenciado, de veras les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Ustedes se van, yo me quedo a recibir a Jonathan, que ya vi que ya llegó, ya se estaba instalando. Muchas gracias a los dos.